Buenas tardes tengan todos ustedes, gente bonita de este canal de YouTube Nelker de la Cruz. Gracias por apoyarnos. Por ahí no se les olvida darnos un like aquí abajo la campanita para llegar a más personas. Pues vamos a escuchar el tercer informe de gobierno desde Palacio Nacional, hoy 1 de septiembre. Vamos a escuchar qué les parece. Vamos a quitar el recuadro. Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, con motivo del tercer informe de gobierno. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, la transformación está en marcha y aunque es necesario seguir poniendo al descubierto la gran farsa neoliberal y auspiciando el cambio de mentalidad del pueblo, porque eso es lo más cercano a lo esencial y a lo irreversible, también estamos desterrando vicios y prácticas deshonestas en el manejo del gobierno. Una medida decisiva fue parar en seco la tendencia privatizadora. Se dejó de entregar concesiones a particulares en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas. Pero lo más importante, hemos detenido las privatizaciones en el sector energético, en petróleo y electricidad. Esta nueva política energética busca producir en México las gasolinas que el país consume y dejar de importarlas. Con este fin, se continúa destinando recursos para la modernización de las 6 refinerías existentes. En 3 años, la inversión pública destinada a las refinerías ha sido de 33,581 millones de pesos. Cuando llegamos al gobierno, estas refinerías estaban en el abandono y la administración anterior había comenzado a vender plantas como las de hidrógeno al interior de sus instalaciones. Al inicio de nuestra administración, las refinerías transformaban 511,000 barriles por día y ahora procesan 706,000 barriles diarios, es decir, 38% más. El reinicio de la construcción de la coquizadora de Tula Hidalgo es una buena noticia, porque se ampliará la producción de esa refinería en 70,000 barriles diarios de combustibles. En julio del año próximo se terminará también la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, con capacidad para procesar 340,000 barriles diarios. Cabe recordar que desde hace 42 años, significativamente desde el inicio del periodo neoliberal, no se había construido una nueva refinería en nuestro país. La última fue la de Salina Cruz, Oaxaca, que empezó a operar en 1979. Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en 1993, en vez de hacer aquí una nueva refinería, se optó porque Pemex se asociara con Shell para compartir la refinería Deer Park de Houston, Texas. Este año se hizo la oferta para comprar la parte de la petrolera extranjera y se cerró la operación con un costo de 596 millones de dólares. Ahora la refinería será propiedad total de Pemex
y su producción de gasolinas y diésel y otros combustibles, 150,000 barriles diarios, se destinarán al abasto del mercado interno de nuestro país. Esta nueva política significa no extraer más petróleo que el indispensable para cubrir la demanda de combustibles del mercado interno. Con esta producción moderada cumpliremos el compromiso de reponer como norma el 100% de las reservas probadas y ayudaremos así a reducir el uso excesivo de combustibles fósiles. En suma, seguiremos actuando de manera responsable y no se afectará la herencia de las nuevas generaciones. En cuanto a la industria eléctrica, vamos a impulsar. Este mes voy a enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular. Pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras, con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas. Ahora estamos modernizando las plantas hidroeléctricas para reducir el uso de combustóleo y carbón en la producción de electricidad. La energía que se produce con agua es limpia y barata. De ahí que hayamos decidido cambiar turbinas antiguas por equipos modernos, lo cual nos permitirá aprovechar la infraestructura existente y el agua de los embalses para producir más electricidad sin construir nuevas presas, sin causar afectaciones y reducir la emisión de gases de efecto invernadero. En pocas palabras, la meta es que tengamos abasto público suficiente de energía eléctrica, que no haya apagones y evitar en los hechos que los consumidores domésticos paguen la luz con tarifas más elevadas que las corporaciones empresariales y las grandes cadenas comerciales. Con presupuesto federal, sin las onerosas asociaciones público-privadas, las llamadas APP, o el otro invento contra la hacienda pública, llamado Pidiregas. Estamos construyendo carreteras, presas, hospitales, universidades, escuelas, acueductos, sistemas de drenaje, plantas de tratamiento de aguas residuales, puentes, refinerías, vías férreas, centrales eléctricas, aeropuertos, cuarteles, bibliotecas, parques, mercados, estadios, unidades deportivas y otras obras. Repito, sin asociaciones público-privadas, sin pidiregas y sin deuda, con presupuesto público. Destacan la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el programa integral del Istmo de Tehuantepec para articular puertos, trenes y crear una vía rápida de comunicación entre países de Asia y la costa este de Estados Unidos. Asimismo, el Tren Maya llevará bienestar a la región de mayor riqueza arqueológica, cultural y turística del país y una de las más importantes del mundo. Tan solo en la ejecución de estos tres grandes proyectos se están generando 143,137 empleos directos y 277,049 indirectos. Por otra parte, está en marcha la integración económica y comercial con Estados Unidos y Canadá, el acuerdo de cooperación con soberanía entre nuestros países significa producción, empleos, mejores salarios y crecimiento en el norte del continente americano.
como complemento al tratado para intensificar la actividad productiva y comercial en la franja fronteriza del norte. Desde el comienzo del gobierno se puso en práctica una estrategia de estímulos fiscales que consiste en reducir a la mitad el cobro del IVA y del impuesto sobre la renta, homologar el precio de las gasolinas y el diésel con el de los estados fronterizos del país vecino y aumentar al doble el salario mínimo. Todo ello aunado a un amplio programa de desarrollo urbano y vivienda en los municipios de Tijuana, Mexicali, Nogales, San Luis Río Colorado, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa. Aunque continúan los contagios, se ha reducido considerablemente el número de hospitalizaciones y de fallecimientos por COVID. La principal razón de esta disminución en la intensidad de la pandemia es el Programa Nacional de Vacunación, que ha funcionado con eficacia y ha llegado a todos los pueblos de México. Hasta hoy hemos recibido 103.296.665 dosis de vacunas Pfizer, Sinovac, Sputnik, AstraZeneca, Johnson & Johnson, CanSino y Moderna, de farmacéuticas y gobiernos extranjeros que han demostrado con hechos su solidaridad con México y con su pueblo. Destaco el apoyo de Cuba, de Argentina, Rusia, China, India y Estados Unidos. Se ha vacunado al menos con una dosis al 65% de la población y reitero el compromiso de que en octubre próximo la totalidad de los habitantes mayores de 18 años tendrán cuando menos una dosis, a fin de que lleguemos mejor protegidos al invierno, que es la temporada en la que se presentan con mayor frecuencia las enfermedades respiratorias. El que tengamos menos hospitalizados y sobre todo el que se haya reducido considerablemente el índice de letalidad, es decir, que haya menos fallecimientos entre las personas contagiadas, resulta un logro humano muy importante, pero también un indicador para la normalización de la actividad educativa, productiva y social del país. Antier, el lunes, comenzó el nuevo ciclo escolar con la participación entusiasta de maestras, maestros, madres y padres de familia, así como de 11 millones de niñas y niños y adolescentes que luego de 18 meses regresan a recibir clases presenciales a la escuela, que es su segundo hogar y el principal centro de convivencia para compartir afectos y tristezas y para recargarse de humanismo y solidaridad. En el campo se está produciendo sin limitaciones. El año pasado la producción agropecuaria aumentó 2% y esa misma tendencia se registra en lo que va de 2021. El sector industrial está en franca recuperación, al igual que el comercio, el turismo, el sector restaurantero, la aviación y otros servicios. Casi todos los pronósticos para este año coinciden en que la economía crecerá alrededor del 6%. La inversión extranjera en el primer semestre fue de 18.433 millones de dólares, 2.6% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la mejor en la historia del país. No hemos contratado deuda pública adicional. El peso no se ha devaluado durante los 2 años y 9 meses del sexenio, como no había sucedido
en 3 décadas y el salario mínimo ha aumentado en términos reales en 44%, algo que no había ocurrido en más de 30 años. Cuando llegamos al gobierno, un salario mínimo alcanzaba para comprar 5.8 kilogramos de tortilla. Y ahora, a pesar de la inflación, permite adquirir 7.7, es decir, casi 2 kilos más. No hemos aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel y la electricidad. El gas ha subido un poco por encima de la inflación, pero pronto vamos a corregir ese aumento. Ya lo estamos haciendo, pues ya iniciamos la venta a precios justos de cilindros del gas Bienestar. Desde que llegamos al gobierno hasta la fecha, el índice de la Bolsa de Valores ha crecido en 28%, como nunca en su historia. La inflación, aunque recientemente aumentó, ya se mantiene estable. Se ha reducido 3.5% la tasa de interés que fija el Banco de México. Y si esa institución tenía a fines de la administración pasada reservas por 173.775 millones de dólares, actualmente ascienden a 205.391 millones de dólares, lo que significa un aumento del 18%, un máximo histórico, más de 30.000 millones de dólares. Y también es satisfactorio informar que posterior a la pandemia se han creado 1.202.691 empleos y solo faltan 192.713 para recuperar a los asegurados que había en el Seguro Social antes de la crisis sanitaria y que sumaban 20.613.000 trabajadores, un objetivo que alcanzaremos en los próximos 2 meses. Lo más importante es que la pandemia no desembocó en una crisis de consumo. Gracias a las remesas y a los apoyos de los programas de bienestar que llegan y se aplican de abajo hacia arriba, de los más pobres hacia la cúpula de la pirámide poblacional, se ha podido evitar la falta de alimentos y otros bienes de primera necesidad. Las tiendas departamentales han incrementado sus ventas en un 34% de enero a agosto de 2021 respecto al mismo periodo del año anterior. No se han registrado saqueos a comercios ni actos de vandalismo o desesperación por hambre o desatención a las necesidades básicas de la gente. Hay paz social y gobernabilidad en nuestro país. A partir de la pandemia decidimos reforzar los apoyos sociales, ampliando el presupuesto destinado a la gente. Se entregaron más de 3 millones de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal y se decidió ampliar el programa de mejoramiento urbano, que consiste en introducir agua potable, drenaje y pavimentación en 77 municipios de varios estados. Se han entregado en total 111,000 apoyos para la construcción, mejoramiento y ampliación de vivienda. Todo esto implica una inversión adicional de 280,000 millones de pesos. Todo ello se unió a un hecho excepcional. En estos últimos tiempos han crecido como nunca las aportaciones que realizan nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México. El año pasado las remesas se elevaron a 40,600 millones de dólares y en este año estimamos, de acuerdo al comportamiento hasta el día de hoy, que superarán los 48,000
millones de dólares, es decir, 18% más. Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4.540 millones de dólares. Es una cifra récord mensual, 4.540 millones de dólares. Aprovecho para recapitular. Récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. Pero no he terminado. Ah,